Si alguna vez has sentido que el amor te atrapa en vez de liberarte, quédate, porque esta historia podría cambiar tu vida. Lo conocí un martes cualquiera. Fue en la oficina, un día de esos en los que te levantas sin mucho ánimo, solo esperando cumplir con la rutina. Y ahí estaba él, alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Nunca fui de las que creen en el amor a primera vista, pero algo en su forma de mirar me hizo que me sintiera especial. Como si fuera capaz de ver algo en mí que otros no veían. Al principio, todo fue ligero, risas compartidas en los descansos, conversaciones que parecían interminables. Me hacía sentir única, como si cada palabra que pronunciara él la entendiera a un nivel más profundo. Me decía que era diferente, que no había conocido a nadie como yo. Y yo, en mi interior, sentía que él podía ser esa persona que siempre había imaginado. Alguien que me cuidaría y entendería en todas mis locuras y sueños. No pasó mucho antes de que nos empezáramos a ver fuera de la oficina. Paseos por el parque, cenas improvisadas y esas llamadas nocturnas que se extendían hasta que el sueño nos vencía. Cada conversación nos acercaba más, él me contaba de su infancia, de las cosas que quería hacer en la vida y de cómo deseaba construir algo sólido, algo real. Yo lo escuchaba con el corazón abierto, soñando con un futuro juntos, pensando en todo lo que podríamos construir. Todo parecía encajar. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas encuentran a alguien que las haga sentirse así, tan valoradas, tan importantes? Él me llenaba de promesas y de palabras dulces. Hablaba de cómo sería nuestro hogar, de los viajes que haríamos, de una vida compartida donde todo sería perfecto. Y yo le creía, porque en esos momentos él me hacía sentir que cualquier cosa era posible, que no había obstáculo que no pudiéramos superar juntos. Me perdí en la idea de ese amor tan perfecto, tan prometedor. Y aunque, en el fondo, había una pequeña voz que me advertía de lo rápido que avanzábamos, la callé. ¿Por qué dudar cuando el amor parecía al fin haber tocado a mi puerta? Una tarde, después de meses de salir juntos, decidimos pasar el día en casa. Había sido una semana larga, llena de trabajo, y la idea de una tarde tranquila en su apartamento me hacía mucha ilusión. Llevé algunas cosas para cocinar juntos y ver una película, algo que ya se había vuelto una pequeña tradición nuestra. Mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de mi mejor amiga, Marta. Me preguntaba si al día siguiente quería salir a tomar algo, aprovechando que ambas teníamos la tarde libre. Cuando él vio la notificación en mi teléfono, su expresión cambió sutilmente. «¿Marta otra vez?», preguntó, con una media sonrisa que intentaba disimular algo más. «Sí, hace tiempo que no salimos», respondí, sin darle mucha importancia. Pero él no soltó el tema. Con una voz ligera pero firme, dijo, «Es que siento que siempre estás con ella. ¿No crees que a veces es un poco dependiente de ti?». La pregunta me tomó por sorpresa. No entendía por qué decía eso, pero antes de que pudiera responder, me envolvió en un abrazo, seguido de un «Perdón, no quise decir eso. Quizás soy yo, que quiero pasar más tiempo contigo». Sonrió de nuevo, y el comentario quedó en el aire, sin más explicación. Al principio no le di demasiada importancia, pero con el tiempo, este tipo de comentarios comenzaron a aparecer con más frecuencia. Cada vez que salía con amigos, aunque fuera solo una cena casual, me hacía algún comentario parecido, como si siempre hubiera alguna razón para cuestionarlo. A veces me decía en broma que mis amigos eran una mala influencia, otras veces lanzaba comentarios al pasar, como que no necesitábamos a nadie más que a nosotros mismos. Y aunque esas palabras me provocaban una pequeña punzada de duda, su dulzura y las promesas que seguíamos construyendo juntas siempre me devolvían a esa sensación de seguridad que sentía con él. Con el tiempo, empecé a cancelar algunas salidas. No quería que se sintiera incómodo, y después de todo, estar con él era lo que más me gustaba. Si alguien me preguntaba por qué no salía tanto, simplemente decía que estaba ocupada o que había cambiado de prioridades. Mis amigos poco a poco dejaron de insistir y sin darme cuenta, mi círculo comenzó a hacerse más pequeño. Pero yo no lo veía así, solo pensaba que estaba tomando decisiones naturales para fortalecer nuestra relación. Las semanas pasaron y con ellas, algunos cambios tan pequeños que apenas los noté. A veces, al hablar de mis amigos, él lanzaba algún comentario sobre cómo ellos no entenderían nuestro tipo de relación o me preguntaba si realmente podía confiar en todos ellos. Lo decía en ese tono cariñoso, casi protector, que hacía que no dudara de sus intenciones. Era como si él quisiera asegurarme que solo buscaba cuidarme, que sus palabras eran solo una muestra de su amor. Una noche, mientras cenábamos, surgió el tema de mi familia. Mi madre quería que pasáramos un fin de semana con ellos en el campo, algo que ya habíamos planeado desde hacía tiempo. Yo estaba emocionada, pues hacía meses que no los veía, pero su respuesta me descolocó. «¿No crees que podemos hacer algo mejor con nuestro tiempo?», dijo, mientras jugaba con el tenedor en su plato. Su voz no tenía rastro de malicia, pero el comentario me hizo sentir extraña. «Es solo un fin de semana», respondí, tratando de mantener el tono ligero. Él soltó una pequeña risa y miró hacia otro lado. «Sí, pero, no sé. Tu familia siempre tiene algo que decir sobre todo, y siento que a veces no nos entienden». Volvió a mirarme, esta vez con una expresión suave y casi comprensiva. «Pero si quieres ir, claro, no hay problema.
Yo solo quiero que te sientas tranquila. Me quedé en silencio, intentando procesar sus palabras. Al final, le dije que pensaría en si realmente valía la pena el viaje, aunque en mi interior sentía que, de alguna forma, él esperaba que lo cancelara. La idea de decepcionarlo, de crear algún tipo de incomodidad entre nosotros, me pesaba más de lo que quería admitir. Ese fin de semana, en lugar de ir al campo con mi familia, terminé quedándome con él en la ciudad. Le dije a mi madre que tenía trabajo, que no podía escaparme. Y aunque su voz al otro lado del teléfono dejó ver su decepción, traté de ignorar esa punzada de culpa. Me repetí que no había nada de malo en priorizar a la persona que amaba, en querer fortalecer lo que estábamos construyendo juntos. Con cada día que pasaba, parecía que sus comentarios sobre mi vida, mis amigos y mi familia se hacían más constantes, aunque nunca abiertamente. Empezaba con algo como, ojalá tus amigos pudieran entenderte tan bien como yo, o tal vez soy yo el raro. Pero a veces siento que somos solo tú y yo en esto. Me hacía creer que los demás nunca podrían ver lo que él veía, ni comprender lo que nosotros compartíamos. Sin darme cuenta, mis respuestas a las invitaciones de mis amigos se hicieron menos frecuentes, mis visitas a la casa de mi familia menos constantes, y empecé a perder pequeñas partes de mi vida sin realmente entender por qué. Era como si el mundo se hubiera reducido, lentamente, a nosotros dos. Y aunque en el fondo algo me decía que me estaba alejando de todo lo que una vez fue importante, no quería cuestionarlo. Pensaba que el amor lo justificaba todo, que estar con él era todo lo que necesitaba. Solo mucho después me daría cuenta de que el amor no debería hacer que te pierdas a ti misma. Con el tiempo, nuestros días comenzaron a girar únicamente en torno a él. Las cenas, las salidas, los planes, todo parecía tener una dirección y un sentido claro, su aprobación. Al principio no me daba cuenta. Pero los pequeños cambios que él pedía, como salir solo cuando él estaba disponible o evitar a ciertas personas que él consideraba nocivas, para nuestra relación empezaron a modificar mi vida de una manera casi imperceptible. Un día, mientras preparaba unas cosas para ir al supermercado, él me miró con una expresión extraña y dijo: ¿Por qué no dejas que yo te acompañe? Hoy en día no es seguro andar sola. El comentario me hizo detenerme. En el fondo, sabía que ir sola al supermercado no era peligroso, pero no quería discutir. Está bien, si quieres venir, respondí. Al principio incluso disfruté de su compañía en esas pequeñas cosas cotidianas, pero pronto empezó a hacerse una costumbre. Cada vez que tenía que salir, él encontraba una razón para venir conmigo, si no podía. Me pedía que mejor dejara la salida para otro día. Al principio lo veía como una muestra de interés, algo dulce que me hacía sentir protegida. Aunque mis amigas no lo veían del mismo modo. Una vez, cuando compartí esta situación en una reunión, Marta, siempre franca, me dijo con tono preocupado: ¿No sientes que él quiere controlarte un poco? Nadie debería tener que acompañarte siempre. Eres capaz de hacer las cosas sola. Sus palabras me hicieron pensar, pero no les di mucha importancia. Yo creía que Marta exageraba, que no entendía lo nuestro, porque nunca había sentido algo así. No comprendía cómo él y yo habíamos creado una conexión tan especial. Y así fue como sus consejos quedaron archivados en mi mente. En ese lugar donde guardas todo aquello que decides no escuchar. Poco a poco, empecé a sentirme un poco más sola, aunque él estaba a mi lado todo el tiempo. Mis amigos dejaron de invitarme a reuniones porque sabía que, de aceptar, recibiría de él esos comentarios pasivo-agresivos que no sabía manejar. Otra vez Marta, me decía, como si estuviera cansado de escuchar su nombre, y después agregaba, pero claro. Si quieres ir, está bien. Yo simplemente creía que preferirías quedarte conmigo. Y al final, claro, me quedaba. Me quedaba porque él se había convertido en el centro de mi vida, en el eje de mis decisiones. Aunque al decirlo en voz alta, me costaba reconocerlo. Un sábado, le propuse pasar la tarde con mi familia. Mi madre había insistido en que los visitáramos para una comida, hacía semanas que no me veía, y no quería que mi familia sintiera que los estaba olvidando. Pero él respondió con una calma inquietante: ¿para qué? Sabes que tu familia nunca me ha entendido. No creo que me sienta cómodo. La frase quedó colgando en el aire, y aunque al principio traté de insistir, al final terminé cediendo. Cancelé la comida, diciéndole a mi madre que teníamos otros planes, y quizás otro fin de semana. La tristeza en su voz fue como un pinchazo en el pecho, pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Esos meses fueron un torbellino de sentimientos enfrentados. Me sentía feliz de estar con él, de construir algo que, en mi mente, era especial. Pero esa sensación de aislamiento, de estar cada vez más lejos de quienes habían sido parte de mi vida, comenzaba a pesarme. Los amigos y la familia que alguna vez fueron mi refugio, mi consuelo, se volvían recuerdos, casi como capítulos de un libro al que rara vez volvía. Si alguna vez dudaba, él estaba ahí para recordarme que lo hacía por amor, que era, para cuidarnos a los dos. Y me lo repetía tanto, con esa voz suave y comprensiva, que empecé a creer que quizás, solo quizás, tenía razón. Y así fue como un día me desperté y me di cuenta de que ya no reconocía mi vida. Con cada día que pasaba, me sentía como un barco a la deriva, navegando en un mar desconocido. Todo lo que antes me hacía feliz, los pequeños placeres de la vida diaria, se desvanecían lentamente.
Mis amigos me enviaban mensajes que rara vez respondía. Las llamadas de mi madre se volvieron más esporádicas y cada vez que contestaba, podía escuchar la decepción en su voz, la tristeza que trataba de ocultar detrás de preguntas triviales. Recuerdo una tarde, mientras estábamos en su sofá, viendo una serie que a él le encantaba. Aunque no era mi favorita, me había acostumbrado a complacerlo. Él se recostó, con una mano acariciando mi pierna. No entiendo cómo puedes tener amigos que no ven lo que tú y yo tenemos. A veces pienso que deberían hacerte un favor y dejarte ser feliz. Su tono era suave, casi melódico, y en ese momento me pareció que tenía razón. Pero en el fondo, una pequeña voz seguía susurrándome que algo no estaba bien. Las pequeñas libertades que solía tener empezaban a sentirse como un lujo. Salir sola al parque, ir a comprar algo al supermercado sin su compañía, incluso llamar a Marta para charlar se convertía en una decisión complicada. Era como si, al hacerlo, estuviera rompiendo alguna regla que él nunca había mencionado, pero que parecía tan real en ese mundo que compartíamos. Una tarde, decidí hacerme un cambio de look. Me sentía un poco perdida, y pensé que un nuevo peinado podría darme un aire fresco. Una pequeña inyección de confianza. Le envié una foto de mi nuevo look antes de que llegara a casa, con una sonrisa esperando su respuesta. Pero cuando llegó y me vio, la reacción que no esperaba fue un comentario frío, casi distante. «Te ves diferente. ¿Por qué te cortaste el cabello? No sé si me gusta». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Quería probar algo nuevo, respondí con voz insegura, sintiendo que me encogía bajo su mirada. Él sonrió, pero la chispa en sus ojos no era la misma. «Bueno, ya te acostumbrarás a cómo se ve. Después de todo, no puedo evitar que el cabello vuelva a crecer». La frase sonaba como un chiste, pero la incomodidad se sentía palpable. A partir de ese momento, el espejo se convirtió en mi enemigo. Cada vez que me miraba, no podía evitar preguntarme si realmente me veía bien o si estaba haciendo algo que no le agradaba. La inseguridad comenzó a sembrarse en mi interior, echando raíces que se extendían más y más. Si no le gustaba mi cabello, ¿qué más podía no gustarle de mí? La pregunta quedó dando vueltas en mi cabeza, una inquietud que no me dejaba dormir por las noches. Mis amigos comenzaron a notar el cambio en mí, aunque lo disimulé lo mejor que pude. Un día, Marta me llamó y me insistió en que nos viéramos. «Te extraño, tía. Necesitamos una noche de chicas y me preocupa que estés un poco distante». Intenté reír, argumentando que simplemente había estado ocupada. Pero su voz se tornó seria. «Mira, si algo pasa, tienes que decírmelo. Sabes que siempre estaré aquí para ti». Las palabras resonaron en mí. Quería ser fuerte, pero la verdad es que me sentía como una sombra de quien había sido. «Todo está bien, de verdad», respondí, intentando transmitir seguridad. Pero en mi interior, las dudas crecían como una sombra, envolviendo cada rincón de mi ser. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, reflexioné sobre la conversación con Marta. Era la primera vez que alguien me hacía pensar en la distancia que había puesto entre yo y las personas que realmente importaban. Pero el miedo de decepcionarlo me abrumaba. Si le dijera que quería salir más, que necesitaba tiempo con mis amigos, ¿qué reacción tendría? Al día siguiente, él me preguntó sobre la llamada, con ese tono de curiosidad que solía tener. «¿Te dijo algo interesante?» Yo solo encogí los hombros, fingiendo que nada importaba. Pero en el fondo sabía que estaba ocultando un pedazo de mí. Cada vez que me callaba, cada vez que decidía no mencionar algo importante, era como si estuviera regalándole una parte de mi libertad. Esa sensación de pérdida se convirtió en una constante en mi vida. Ya no era solo mi familia o mis amigos, era un fragmento de mí misma que se desvanecía lentamente. En lugar de sentirme completa, como en aquellos días de verano cuando el mundo parecía brillar, me sentía cada vez más sola, atrapada en una relación que, aunque llena de promesas, empezaba a parecer más una prisión. Y sin embargo, cada vez que él sonreía, cada vez que me decía que me amaba, esa pequeña voz se desvanecía un poco más. Porque, al final, todo se reducía a una pregunta que nunca me atreví a formular. ¿Cuánto de mí estaba dispuesta a perder para mantener ese amor? Con cada día que pasaba, la sensación de pérdida se hacía más intensa. Sin embargo, las promesas de amor y la dulzura de sus palabras servían como un anestésico, y así continuaba, desdibujando mis propias necesidades. Un día, tras un agotador día de trabajo, decidí que necesitaba un descanso. Quería un momento para mí, para recordar lo que solía ser. Así que, sin pensarlo demasiado, planeé una tarde de autocuidado, un baño caliente, una máscara facial, tal vez incluso una película antigua que me transportara a tiempos más felices. Cuando él llegó a casa, me encontró en el baño, llena de burbujas y con una vela encendida. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con un tono de sorpresa que no me gustó. «Solo un poco de tiempo para mí», respondí con una sonrisa, tratando de mantenerlo ligero. Pero su mirada se tornó rápidamente seria. «No me dijiste que ibas a hacer esto», dijo, frunciendo el ceño. «Podrías haberme avisado, tal vez quería estar contigo». Me sentí atrapada entre la alegría de estar cuidando de mí misma y el remordimiento por no haberlo incluido en mis planes. «No pensé que te interesara. Solo quería relajarme un poco, tú sabes, desconectar».
Su expresión se suavizó, pero había algo en su mirada que me inquietó. Lo entiendo, pero no quiero que te aísles de mí. Estamos juntos, y eso significa que siempre deberías considerarme. Ese comentario resonó en mi mente. Una parte de mí quería entenderlo, quería creer que su preocupación era genuina. Pero otra parte se sentía asfixiada por la idea de que no podía tener un momento para mí sin tener que dar explicaciones. Y esa pequeña chispa de independencia que solía ser parte de mí estaba siendo ahogada lentamente. Sin embargo, en lugar de confrontarlo, decidí dejarlo pasar. Era más fácil evitar la confrontación. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, una inquietud creció en mi pecho. Las noches solitarias en la cama, donde me giraba y giraba, tratando de encontrar una posición cómoda, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había dejado de lado, mis sueños, mis amigos y, sobre todo, mi propia identidad. Unos días después, un evento familiar me volvió a traer a la realidad. Mi madre había organizado una reunión en casa, algo que solía hacer cada año. Una oportunidad perfecta para ver a mis seres queridos. Cuando le mencioné la idea de ir, su expresión cambió. Es perfecto. Te echamos de menos. Pero la respuesta de él fue rápida y directa. No creo que sea buena idea. ¿Qué tal si hacemos algo nosotros dos en su lugar? No creo que tu familia realmente entienda lo que tenemos. Su tono no era de discusión, sino de imposición. Y aunque el deseo de ver a mi familia ardía dentro de mí, una vez más, la idea de decepcionarlo tomó la delantera. Al final, cancelé mis planes, una decisión que me pesaba en el alma, pero me convencí de que todo valía la pena por el amor que compartíamos. La noche de la reunión, me senté en el sofá, mirando fotos antiguas en mi teléfono. Veía sonrisas, momentos llenos de alegría, y, sin embargo, un nudo se formó en mi estómago. Me sentía fuera de lugar, como si mirara un viejo álbum de recuerdos de alguien más. De repente, sonó mi teléfono, un mensaje de Marta. «Hey, ¿todo bien? Te extrañamos. ¿No eres la misma? ¿Qué está pasando?» Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Esa pregunta resonó en mí de una manera que no podía ignorar. Y sin pensarlo, respondí, «Estoy bien, solo muy ocupada con cosas». Pero incluso mientras escribía esas palabras, supe que eran una mentira. El nudo en mi estómago se intensificó. Esa noche, al intentar dormir, el insomnio se convirtió en mi compañero. No podía dejar de pensar en cómo había dejado que él dictara mi vida. Sentí el frío sudor en mi frente mientras la ansiedad me invadía. La realidad se presentó con toda su crudeza, estaba dejando que un amor, que en sus inicios me había llenado de felicidad, se transformara en una trampa. La mañana siguiente, el clima también parecía reflejar mi agitación interna. Una tormenta se cernía sobre la ciudad. En un momento de desesperación, decidí dar un paseo. Tal vez un poco de aire fresco me ayudaría a aclarar mis pensamientos. Caminé sin rumbo, el viento azotando mi rostro, mientras las gotas de lluvia empezaban a caer. En la acera, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando, ajenos a mis tormentos. Al verlos, sentí un profundo anhelo. Me acordé de los días de risa, de los planes locos, de la libertad que había disfrutado. Quería ser parte de ese grupo, quería reír, ser feliz sin temor a las consecuencias. Pero, al mismo tiempo, me sentí perdida, como si esas pequeñas partes de mí se estuvieran desvaneciendo. La lluvia aumentó y decidí que era hora de regresar a casa. A medida que me acercaba, mi corazón latía más rápido. ¿Podría realmente enfrentar la verdad? ¿Podría tener la conversación que tanto necesitaba? Cuando abrí la puerta, él estaba sentado en el sofá, concentrado en su teléfono. Miró hacia arriba y sonrió al verme. ¿Dónde has estado? Me preocupé. La preocupación en su voz, en ese momento, me hizo sentir una mezcla de culpa y confusión. Pero también despertó en mí una pequeña chispa de valentía. Era ahora o nunca. Necesitamos hablar, dije, sintiendo que esas palabras salían de mi boca con más determinación de la que me sentía capaz. La verdad estaba allí, al borde de mis labios, esperando ser pronunciada. La conversación que siguió no fue fácil. Con cada palabra, el miedo a perderlo chocaba contra el deseo de ser honesta. Y así, mientras las palabras fluían, me di cuenta de que quizás, solo quizás, había una salida a esta tormenta interna, una oportunidad para reconstruir lo que había perdido de mí misma. Mientras mis palabras flotaban en el aire, sintiendo la tensión palpable entre nosotros, él me miró con una mezcla de sorpresa y enfado. En un instante, la atmósfera que había creído que era segura se convirtió en un campo de batalla. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz tensa, casi temblando. ¿Qué quieres decir con que necesitas espacio? ¿Acaso crees que puedo dejarte ir así como así? Su tono había cambiado. Ya no era la dulzura de antes, era un rayo cargado de ira que me atravesó. Sin darme tiempo para responder, se levantó abruptamente, su cuerpo se movía con una energía inquieta. No sé qué te pasa, pero me estás hiriendo, estás rompiendo todo lo que hemos construido. Su mano se cerró en un puño, y un escalofrío recorrió mi espalda. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No estoy rompiendo nada, solo quiero ser honesta contigo. Siento que me estoy perdiendo a mí misma, intenté explicar, mi voz temblorosa. Pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. En un movimiento rápido, él se acercó y en un instante el golpe llegó.
Fue un contacto brusco, como si el tiempo se detuviera. La fuerza de su mano en mi brazo fue un recordatorio escalofriante de que la violencia, que había pensado que nunca ocurriría, estaba ahora frente a mí. El dolor punzante me tomó por sorpresa. «¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo?», grité, pero en su mirada había algo que nunca había visto antes. Una rabia oscura que me llenó de terror. «No tienes derecho a hablarme así. Nunca me habías desafiado, ¿acaso crees que puedes solo dejarme por un capricho? No. No te dejaré ir tan fácilmente». Me soltó, pero la marca de su mano aún ardía en mi piel. Una herida física que se convirtió en un símbolo de todas las heridas emocionales que había estado acumulando. En ese momento, el amor que una vez había creído que compartíamos se transformó en una cadena de miedo y dolor. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo por el dolor físico, sino por la tristeza abrumadora de darme cuenta de que había ignorado tantas señales de alerta. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La confusión y la desesperación se apoderaron de mí mientras retrocedía, buscando una salida. «Te lo dije, no puedes dejarme. Nadie te querrá como yo lo hago. Eres mía», su voz era un susurro en medio del caos. Pero ese susurro ahora sonaba amenazador. Su rostro, antes amado, ahora se asemejaba a un extraño, un desconocido lleno de ira y resentimiento. Quería gritar, quería correr. Cada fibra de mi ser gritaba por salir de esa situación, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. «Esto no es amor», logré balbucear, sintiendo que la realidad comenzaba a hundirse en mi pecho. «¿Qué sabes tú de amor?», replicó, su tono burlón. «No entiendes nada. Este es el amor. Este es el sacrificio». Sus palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. En ese momento, comprendí que su versión de amor no tenía nada que ver con lo que había aprendido en mi vida, con lo que había soñado. Su amor era posesión y control. Con un esfuerzo monumental, decidí que no podía quedarme allí. La presión de su mirada se sentía como una jaula, y cada segundo se convertía en una eternidad. «Voy a salir a tomar aire», dije, aunque sabía que era una mentira. No sabía a dónde ir, pero necesitaba alejarme, romper ese ciclo de violencia. Salí de la casa, sintiendo como el aire fresco me golpeaba con fuerza. La lluvia había cesado, y las nubes se dispersaban lentamente, dejando que el sol iluminara el horizonte. Pero dentro de mí, la oscuridad se había instalado. Caminé sin rumbo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. En ese instante, algo en mi interior comenzó a despertar. La voz de Marta resonaba en mi cabeza, y por primera vez, entendí que había personas que se preocuparían por mí. Esa noche, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, decidí que tenía que hablar con alguien. No podía permitir que esto siguiera así. Necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, me dirigí a la cafetería donde solía encontrarme con Marta. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en cómo contarle lo que había ocurrido. Pero sabía que no podía seguir ocultando mi dolor, y esa tarde, al verla, la verdad finalmente salió. «Marta, necesito que me escuches», le dije, sintiéndome vulnerable. Y así, mientras las palabras comenzaban a fluir, la historia de mi sufrimiento, mis miedos y las marcas invisibles que había llevado conmigo comenzaron a salir a la luz. Su mirada de preocupación me hizo sentir que, por fin, alguien podía entender la tormenta que había vivido. «No estás sola», me dijo con sinceridad, y en ese momento, sentí que una pequeña parte de mí comenzaba a sanar. Ya no estaba dispuesta a ser una víctima. Era hora de luchar por mí misma, de tomar las riendas de mi vida, de dejar atrás el ciclo de violencia y manipulación. La conversación con Marta fue un punto de inflexión. Comenzamos a trazar un plan, a explorar opciones de cómo podría salir de esa relación dañina. Poco a poco, esa pequeña chispa de valentía que había sentido en la tormenta comenzó a convertirse en un fuego. Una determinación de recuperar mi vida. La verdad era que, aunque el camino por delante sería complicado, cada paso me llevaría más cerca de ser quien realmente quería ser. Libre de las cadenas que me habían mantenido prisionera. Porque al final entendí que no estaba sola. Y que había personas dispuestas a apoyarme en mi lucha por la libertad y la felicidad. A pesar de la nueva claridad que había encontrado al hablar con Marta, la realidad de mi vida estaba lejos de resolverse. Las palabras de apoyo y el cariño que recibí de ella me habían dado una chispa de esperanza. Pero al regresar a casa, la sombra de él seguía acechando. La primera vez que lo vi después de nuestra conversación, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había una tensión en el aire, y su sonrisa ya no parecía acogedora, sino más bien como un signo de advertencia. «¿Dónde has estado?», preguntó, y su tono no dejaba espacio para la mentira. «Salí a tomar aire», respondí con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue denso. Su mirada se volvió fría y calculadora. «Te dije que no te alejaras de mí. No quiero que hables con nadie más, ni siquiera con tus amigas». Aquel comentario resonó como un eco de sus advertencias anteriores. Sabía que lo que había experimentado la noche de la tormenta no había sido un episodio aislado. Su ira había crecido en su interior y estaba a punto de estallar. La semana siguiente se convirtió en un laberinto de tensión y miedo. Aunque había tomado la decisión de buscar ayuda, las palabras que había compartido con Marta parecían lejanas. Él la seguía observando, atento a cada movimiento.
Se volvió cada vez más controlador, buscando cualquier motivo para estallar en rabia. Un día, por ejemplo, olvidé llevarle la cena que había prometido. Esa noche, el clima se volvió tenso y frío. «Eres una inútil», gritó, la ira brotando de él como una tormenta. «No puedes hacer nada bien, ¿cómo esperas que yo confíe en ti si ni siquiera puedes cumplir una simple promesa?» Sentí como la culpa me ahogaba, pero eso no le importó. En un arranque de furia, me empujó contra la pared. El golpe resonó en la habitación y el dolor se dispersó por todo mi cuerpo. Caí al suelo y mientras la oscuridad comenzaba a nublar mi visión, me di cuenta de que había cruzado un límite que nunca pensé que él alcanzaría. Pero eso era solo el comienzo. Al día siguiente, me desperté con moretones en el brazo y un miedo paralizante. Intenté justificar su comportamiento, pensando que estaba bajo presión o que tal vez había tenido un mal día. Pero las pequeñas justificaciones comenzaron a desvanecerse y la realidad de lo que vivía se hizo innegable. Él continuó haciéndose más posesivo. Cada vez que intentaba salir, ya sea para ir al supermercado o ver a Marta, encontraba la forma de detenerme. «No necesito que hables con nadie más, estás bien aquí, conmigo», repetía, cada vez más insistente. Lo que había comenzado como una relación amorosa se transformó en un juego macabro de control y manipulación. Llegó un punto en el que me sentí atrapada. Ya no podía salir sin su consentimiento, y cada intento de rebelión se convirtió en un catalizador para una explosión de ira. Una tarde, cuando traté de salir a comprar algo para comer, se interpuso en mi camino. Su mirada oscura y amenazante. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, su tono helado. Intenté explicarle que solo iba al supermercado. Pero él simplemente se acercó y me agarró del brazo con fuerza, llevándome de vuelta a la sala. «No puedes ir a ninguna parte. Eres mía y solo mía», dijo, apretando mi muñeca hasta que me dolió. Fue en ese momento que todo se desató. En un ataque de furia, me empujó hacia el sofá y, sin previo aviso, me golpeó con fuerza. La violencia era tan repentina y brutal que me dejé caer, sintiendo el impacto y la confusión abrumadora. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, intentando comprender lo que acababa de suceder. Sentí que la oscuridad me envolvía. Pasaron horas, tal vez días, en los que la conciencia se desvanecía y regresaba, luchando por escapar de la pesadilla en la que me había convertido. Me encontraba encerrada en la casa, incapaz de contactar a nadie, perdida en la confusión y el dolor. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me di cuenta de que me había dejado inconsciente. Él había cerrado las cortinas y la luz apenas entraba en el cuarto. La sensación de aislamiento me abrumó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me vio? La única compañía que tenía era el eco de sus palabras llenas de rabia. «No puedes dejarme. No te dejaré ir». Finalmente, desperté en un silencio sepulcral. El dolor en mi cuerpo me recordaba la brutalidad de lo que había soportado, y la desesperación me golpeó como una ola. Sabía que tenía que escapar, que no podía quedarme ahí, pero la única pregunta que resonaba en mi mente era: ¿cómo? Durante días, él me mantuvo encerrada, asegurándose de que no tuviera contacto con el mundo exterior. Pasé mis horas atrapada en la pesadilla de su psicopatía, preguntándome si alguna vez podría salir de ese infierno. La violencia y el miedo se convirtieron en mi rutina diaria, y cada intento de resistencia se convirtió en un recordatorio de su poder. Finalmente, una tarde, mientras él estaba fuera, encontré mi oportunidad. Había dejado una ventana abierta, y aunque el aire fresco me daba esperanza, el miedo a lo que podría suceder si lo intentaba me paralizaba. Pero el instinto de supervivencia comenzó a tomar el control. Sin pensarlo más, me escabullí hacia la ventana. Con un temblor en las manos, empujé la ventana hacia arriba y salí. La sensación de la libertad se sentía tan cerca, tan real. Pero, en el instante en que me deslicé hacia el exterior, escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. El corazón se me detuvo. Tenía que correr. Tenía que llegar a un lugar seguro. Con cada paso que daba, la adrenalina se apoderaba de mí. Pero sabía que él no se detendría. Era como una sombra, siempre acechando. Y la idea de que podría encontrarme antes de que yo lograra escapar me llenaba de terror. «No puedes escapar», resonaba en mi mente, pero la urgencia de la libertad me impulsaba hacia adelante. Corrí sin parar, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Con cada paso, dejaba atrás el ciclo de violencia que había intentado consumir mi vida. Pero al mismo tiempo, sabía que la lucha apenas comenzaba. No estaba sola, y aunque la tormenta se había desatado, había una chispa de esperanza en mi corazón que nunca había tenido antes. Mi lucha por la libertad apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Nadie debería vivir bajo el yugo del miedo, y yo estaba decidida a ser más fuerte que nunca. Después de escapar de la pesadilla en la que había estado atrapada, mi primera acción fue buscar ayuda legal. No podía permitir que él se saliera con la suya. A través de Marta, encontré un abogado que se especializaba en casos de violencia doméstica. La consulta fue un paso hacia la recuperación, pero también era aterrador enfrentar la realidad de lo que había pasado. En la oficina del abogado, cada palabra que compartía parecía hacerme sentir más fuerte. Pero el miedo seguía acechando en el fondo de mi mente. Cuando finalmente decidimos presentar una demanda y solicitar una orden de alejamiento,
Me sentí atrapada entre la esperanza y el temor. Era un acto de valentía, pero también me daba miedo pensar en la reacción de él. La primera vez que apareció en la corte, su mirada fría me paralizó. Estaba sentado al fondo de la sala, y cuando me vio, una mueca siniestra se dibujó en su rostro. No parecía el hombre que había amado, sino más bien un monstruo. La tensión en el aire era palpable y me costaba respirar. Después de una breve audiencia, el juez otorgó la orden de alejamiento. Sentí un pequeño alivio al escuchar que la ley me respaldaba, pero esa sensación fue efímera. La advertencia de que las órdenes de alejamiento no siempre eran efectivas resonó en mi mente, y sabía que aún había un largo camino por recorrer. La vida después de la corte fue un torbellino de emociones. Intenté retomar mis actividades diarias, pero cada vez que alguien me miraba o un ruido provenía del exterior, mi corazón se aceleraba. La ansiedad me consumía, y a menudo me encontraba mirando por la ventana, esperando ver su figura. Fue solo una semana después de la audiencia que el verdadero horror comenzó. En el trabajo, mientras organizaba unos documentos, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, me encontré con él, su expresión era una mezcla de ira y desprecio. «¿Creías que podrías librarte de mí tan fácilmente?», susurró, acercándose demasiado. Mi corazón se hundió, el terror se apoderó de mí. Me las arreglé para salir de la oficina, pero sabía que esto era solo el comienzo. Después de ese encuentro, cada vez que me movía, sentía que sus ojos me seguían. En reuniones familiares, podía ver su sombra acechante en la distancia. No había lugar seguro. Y la idea de que pudiera aparecer en cualquier momento se convirtió en un constante recordatorio de mi vulnerabilidad. Y las amenazas comenzaron de nuevo. Una noche, recibí un mensaje escalofriante en mi teléfono: «No puedo creer que hayas hecho esto. Nadie se interpone en mi camino y sale impune. Te haré pagar por lo que hiciste». Cada palabra era como una puñalada en mi pecho y sabía que tenía que actuar. Informé a la policía sobre el acoso y las amenazas, pero la respuesta fue inquietante. «Haremos todo lo posible, pero necesita mantener la documentación de cualquier contacto que tenga con él. Si hay algún incidente, contáctenos de inmediato». Esa fue la única garantía que obtuve, y aunque comprendía que estaban haciendo su trabajo, me sentía más sola que nunca. Mis amigos comenzaron a notar mi ansiedad. A veces, incluso me encontraba mirando a las sombras en los rincones de la calle, esperando verlo aparecer. Fue un ciclo interminable de miedo, y aunque había tomado medidas para protegerme, parecía que cada vez que daba un paso hacia adelante, él me empujaba dos hacia atrás. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada inesperada. Era él, su voz era un susurro lleno de veneno. «Vas a desear no haberme desafiado». «Estoy más cerca de lo que piensas», dijo. La amenaza resonó en mi mente mientras colgaba, sintiéndome como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a Marta, buscando apoyo, pero también quería hacer algo al respecto. «Necesito que me ayudes a armar un plan. No puedo seguir así. Quiero que este ciclo se detenga», le dije, con la voz quebrada. «Voy a ayudarte. No estás sola en esto». «Vamos a conseguir que lo arresten», respondió con firmeza. Esa noche, comenzamos a trazar un plan, buscando formas de recopilar pruebas, de asegurarnos de que cada interacción con él quedara registrada. A medida que los días se convertían en semanas, la sensación de que él estaba siempre cerca se intensificó. En ocasiones, me encontraba en la tienda y sentía su presencia a mis espaldas, y cuando me giraba, siempre había alguien más, un extraño, que no era él. Mi corazón latía con fuerza, cada paso que daba se sentía como una carrera contra el tiempo. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, vi su coche aparcado frente a mi casa. El pánico se apoderó de mí mientras me escondía detrás de un árbol. No podía creer que hubiera tenido el valor de aparecer allí. Durante lo que pareció una eternidad, observé cómo se movía por mi vecindario, buscando. Finalmente, cuando se alejó, llamé a la policía y les informé. «Su orden de alejamiento sigue vigente, pero necesitamos pruebas de su violación para actuar», me dijeron, y la frustración me invadió. Todo lo que había hecho, todos los pasos que había tomado, parecían inútiles ante su hostigamiento constante. En los días siguientes, la situación se volvió más aterradora. Recibía mensajes y llamadas a cualquier hora del día y de la noche. Su tono se tornaba cada vez más amenazante. «No puedes escapar de mí. Te encontraré», decía cada vez que colgaba. Lo peor llegó cuando un día, en una reunión familiar, lo vi entrar por la puerta. El corazón se me paró. Su presencia era como un frío helado que invadía la habitación. «Hola a todos», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los miembros de la familia se miraron entre sí, confundidos, mientras él se acercaba a mí. «¿Todo bien?», preguntó con una voz casi tierna, pero yo sabía que era solo una fachada. Mi madre notó mi incomodidad y trató de distraerlo, pero él no se iría tan fácilmente. «Solo vine a ver a mi chica», dijo, mirándome fijamente. «Nada personal». Ese día, el miedo me envolvió como una sombra. Al regresar a casa, mi mente estaba en un torbellino. Necesitaba hacer algo, y cuanto antes. La situación estaba llegando a un punto crítico y no podía seguir siendo su objetivo. Debía encontrar la fuerza para actuar antes de que fuera demasiado tarde.
Cada día se volvía más difícil, pero mi determinación creció. Sabía que la lucha no sería fácil, pero había encontrado un nuevo propósito: protegerme a mí misma y recuperar la vida que había perdido. El apoyo de Marta y la posibilidad de tomar acciones legales se convirtieron en mi ancla en medio de la tormenta. Así que, con cada amenaza, con cada sombra que aparecía en mi vida, sabía que debía seguir adelante y que no podía dejar que él me robara mi futuro. La batalla por la libertad y la justicia apenas comenzaba. Era un sábado nublado y el ambiente en el trabajo era ligero, alejado del estrés habitual. Mis compañeros y yo estábamos organizando una pequeña celebración de cumpleaños. La risa llenaba la sala, un respiro de normalidad en medio de la tormenta que había sido mi vida. Sin embargo, incluso en los momentos de felicidad, la sombra de lo que había vivido siempre estaba presente. Todo cambió de repente. La puerta se abrió de golpe y entró él, con el rostro enrojecido y el aliento a alcohol. Mis compañeros se quedaron paralizados, y sus sonrisas se desvanecieron en un instante. La mirada que me lanzó era de pura locura. «¿Qué haces aquí, zorra?», gritó, resonando en las paredes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma, pero el miedo creció como una marea. Mis colegas intentaron interponerse, pero él los empujó con desprecio. «Fuera de mi camino. Esto es entre ella y yo». El caos estalló cuando comenzó a gritarme, sus palabras llenas de veneno. La discusión subió de tono, y el ambiente festivo se tornó en una pesadilla. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba mi teléfono. «Voy a llamar a la policía», dije, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que me temblaban las manos. «Eres un cobarde, y lo sabes», le grité, esperando que esas palabras lo disuadieran. «Cobarde soy yo», replicó él, riendo, «tú eres la que se esconde detrás de la ley». La desesperación se apoderó de mí. Presioné los botones en mi teléfono y al final logré marcar el número. Con voz entrecortada, informé sobre la situación, gritando que necesitábamos ayuda urgente. Pero, a pesar de la llamada, la sensación de inminente desastre me envolvía. Mientras esperaba a que llegaran las autoridades, su ira alcanzó un nivel incontrolable. La conversación se tornó violenta, empujó a uno de mis compañeros y me miró con locura en sus ojos. «Esto no se queda así», dijo, su voz resonando como un trueno. En ese momento, sentí que todo se volvía borroso. Una parte de mí quería escapar, pero estaba paralizada por el miedo. De repente, vi cómo sacaba una pistola de su chaqueta. El tiempo se detuvo. Todo lo que había pasado, cada insulto, cada golpe, cada amenaza, se condensó en ese instante. «No», grité, pero él no se detuvo. Disparó sin compasión, el sonido de los tiros resonó en mis oídos como una explosión. La gente gritó y corrió en todas direcciones, pero yo permanecí allí, como si el mundo se hubiera congelado. La última imagen que recuerdo es la de su rostro desquiciado mientras disparaba una y otra vez, hasta que todo se volvió oscuro. El dolor me atravesó y caí al suelo, sintiendo como si la vida se escapara de mí. Estaba tendida en el suelo, el frío del suelo mezclándose con la calidez de mi propia sangre. Escuché gritos a mi alrededor, pero todo se desvaneció en un murmullo lejano. La última imagen que retumbó en mi mente fue la de él, antes de que la conciencia se desvaneciera. Cuando desperté, todo era confuso. Había luces brillantes, y el sonido de las máquinas zumbando me rodeaba. Sentí un dolor agudo en todo mi cuerpo y me di cuenta de que estaba en una cama de hospital. «¿Qué ha pasado?», pregunté con dificultad. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un mar tempestuoso. A través de la neblina, vi a mamá, sus ojos llenos de preocupación. «Estás en el hospital». «Tuvimos mucho miedo», dijo, su voz temblando. Traté de hablar, pero todo lo que salía de mis labios eran susurros ininteligibles. La verdad comenzó a revelarse lentamente, como un cuchillo cortando la niebla. Mi mundo había cambiado para siempre. Me dijeron que había perdido la movilidad de la cintura para abajo. Las balas no solo habían dejado marcas físicas, sino que también habían destruido mis sueños de caminar nuevamente. La realidad se asentó en mí como una piedra pesada. La libertad que había luchado por recuperar había sido arrebatada de la forma más brutal posible. Pregunté por él, pero mi madre me dijo gracias a Dios ya no está en este mundo. Marta me contó que después de los disparos al ver que había logrado su cometido, se disparó en la cabeza antes de que la policía lograra capturarlo. Los meses que siguieron fueron un tormento, pero una parte de mí se negó a rendirse. A pesar de estar en una silla de ruedas, me comprometí a recuperar mi voz. Mi vida había cambiado, sí, pero no iba a dejar que el miedo me definiera. Sabía que tenía que compartir mi historia, no solo para sanar, sino para ayudar a otros a ver las señales antes de que fuera demasiado tarde. Ya han pasado 2 años desde ese día, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el amor no debe ser doloroso. No debe haber celos, manipulación o violencia. Nunca se debe tolerar el maltrato, ni siquiera por un momento. Cada golpe, cada insulto, cada signo de desprecio son indicios claros de que algo no está bien. Si algo en tu corazón te dice que no es amor, escucha esa voz, diría a quien quiera oírme. Hoy, en mi silla de ruedas, hablo no solo por mí, sino por todas las personas que han sido silenciadas. La violencia nunca debe ser la respuesta, y el amor nunca debe costar la dignidad. La vida es demasiado preciosa para vivirla en la sombra del miedo.
Si estás en una relación que te hace sentir menos, si ves los primeros indicios de maltrato, vete. No esperes a que se convierta en una tormenta. La vida es un regalo, y nadie tiene el derecho de arrebatarte tu paz. Aléjate al primer signo de violencia, porque al final del día, el amor verdadero no duele, te eleva. Así que hoy, elijo vivir con propósito, elijo ser una voz para aquellos que no pueden hablar. Y elijo recordar que aunque no volveré a caminar, siempre seguiré adelante.